Contrario al contenido que se sube en este canal, donde comparto historias de mi propia autoría, la siguiente historia fue escrita por Saturdead, conocido por sus girasoles azules. Hace un tiempo atrás creé una lista de reproducción con todas las historias en español de este autor que pude encontrar. Algunas son de canales muy grandes cuyos videos alcanzan decenas de miles de visitas. Otras son de canales tan pequeños que los videos apenas llegan a 20 visualizaciones. Hoy, con el permiso por escrito del propio Saturdead en persona, voy a estar subiendo las historias de su autoría que todavía no fueron traducidas al español con el objetivo de ir completando dicha lista de reproducción. Muchas gracias a Saturdead por su permiso y que disfruten la historia. Las manchas negras y la flota noruega, por Saturdead. Mucha gente no parece conocer la diferencia entre un biólogo evolutivo y un biólogo marino. Claro, hay superposiciones, pero no se puede simplemente intercambiar el uno por el otro. Como biólogo evolutivo, he intentado explicar esta diferencia a mi familia durante años. Puedo entender que ellos puedan confundirlos, pero cuando se trata de trabajar ahí, en el mundo real, realmente no hay ninguna razón por la cual un empleador los confunda. Los términos no son intercambiables. Por lo tanto, me sentí escéptico cuando me pidieron por primera vez que participara en el proyecto Flota Noruega. El estudio se iba a realizar íntegramente en el mar con la ayuda de los gobiernos inlandés y noruego. Todo el proyecto fue sancionado por el gobierno y todo era oficial y estaba registrado. De lo que no se habló fue de qué se trataba realmente el proyecto. Durante un tiempo incluso hubo un sitio web, pero la descripción era tan genérica que era imposible saber qué estaba pasando realmente. Mejorar y comprender la vida de un ecosistema que cambia rápidamente, dijo un hombre importante con un traje elegante a través de un enlace de YouTube en la página principal. Personalmente tengo un dicho: cuando algo es tan genérico que se puede aplicar a todo, entonces no significa nada. Demos un paso atrás. Soy biólogo evolutivo, aclaro. Conseguí todo hasta mi postdoctorado en el Real Instituto de Tecnología de Suecia en Estocolmo. He trabajado con una variedad de colegas de todo el mundo. Publiqué un artículo con un colega científico sobre los impactos ambientales del electromagnetismo en 2015 y que recomiendo leer. Cuando me pidieron que trabajara para la flota noruega en 2017, acababa de regresar de un estudio en Islandia. Creo que esto fue lo que despertó el interés de los superiores en mi campo particular de estudio: adaptación a cambios rápidos de temperatura. Mi especialidad es trabajar con moscas de la fruta y peces espinosos. Había estado trabajando en las zonas volcánicas activas de Islandia cuando de repente nos retiraron los fondos a nuestra operación. Hasta el día de hoy no estoy seguro de por qué, pero con todo lo que vino después, no creo que haya sido una coincidencia. Fue entonces cuando me contactó el proyecto Flota Noruega, o FN para abreviar. Me pidieron que fuera parte de un proyecto ubicado en alta mar, a pesar de que soy biólogo evolutivo, nuevamente no biólogo marino. Fue extraño, pero necesitaba el trabajo. Todo proyecto en Islandia había sido cancelado de la noche a la mañana y yo estaba sentado en el hotel viendo cómo se vaciaba mi cuenta bancaria. Apenas hice preguntas. Solo traje mis sticklebacks y subí a bordo. Después de todo, la ciencia no es barata. Esto es lo que sabía sobre Flota Noruega en ese momento. Toda la operación se desarrolló en el extremo norte del mar de Noruega, justo al norte de Islandia. No menos de 4 buques científicos estaban activos en el lugar, con controles diarios por parte de la Guardia Costera. Estábamos trabajando en 4 equipos, aislados unos de otros, comunicándonos únicamente a través de informes diarios, aprobados, que pasaban por lo que mi jefe llamaba un embudo.
Era una forma elegante de decir que toda la comunicación entre equipos era monitoreada, reescrita y verificada 2 veces. Nuestro barco, el Heyerdahl, podía albergar una tripulación de unas 12 personas con mucho espacio para analizar muestras. En mi primer día ahí todavía no tenía idea de lo que estaba pasando. Mis colegas, 4 noruegos y una islandesa, intentaron informarme. Es difícil para un marinero de tierra firme, como yo, estar así en medio del mar de Noruega. Las olas pueden llegar tan altas que juras que te van a volcar. Nada se siente sólido y puedes pasar días sintiendo que las olas llegan a tu mente antes de sentirlas en tus piernas. Por la noche el mar cae a temperaturas gélidas y la energía necesaria para mantener el control del clima en funcionamiento es ridícula. Y, sin embargo, me inscribí por 4 semanas. Eso era lo que estaba establecido en mi contrato inicial. Nos asignaron trabajar en parejas. Trabajé con la islandesa Selma. Ella era una verdadera bióloga marina y estaba tan sorprendida de verme ahí como yo lo estaba de verme a mí mismo. Ella tampoco tenía idea de lo que estaba pasando. Tuvimos nuestra primera sesión informativa sobre la misión 36 horas después de poner un pie por primera vez en el Heyerdahl. Estábamos sentados en esta pequeña sala del tamaño de una cafetería. Todo ahí era metal, y si el barco se balanceaba demasiado, todo empezaba a chirriar. Un hombre al que nunca había visto antes había instalado un proyector y nuestro equipo se sentó a escuchar. Todo el mundo llevaba chaquetas gruesas, gorras y guantes, pero la mayoría de nosotros todavía estábamos temblando. El hombre del proyector era el único que no lo hacía. ¿Conocen el término bioma insular? Fue lo primero que nos preguntó. La mayoría de nosotros asentimos. Un bioma insular es el término para un sistema ecológico que ha estado en gran medida separado de otros ecosistemas durante un largo periodo de tiempo. Algo así como las Islas Galápagos, los pinzones de Darwin. Hemos encontrado un bioma insular y necesitamos estudiarlo. Necesitamos expertos de una amplia gama de tareas, así que imagino que las cosas serán un poco confusas al comenzar. No teman expresar sus preocupaciones, pero tengan en cuenta que estamos tan confundidos como ustedes. El sujeto encendió el proyector. La imagen lo dejó claro. Habían encontrado algo a más de 4.000 metros de profundidad en el mar. Unas semanas antes se había producido un cambio tectónico. El proyecto Flota Noruega había sido un grupo de trabajo gubernamental de reserva entre los gobiernos noruego e islandés durante años, en caso de que necesitaran formar un equipo en poco tiempo. Habían estado esperando que algo como esto sucediera eventualmente. Poco después del cambio, notaron que áreas del océano estaban descoloridas, negras para ser más exactos, a través de imágenes satelitales, cuando buscaban nuevas masas de tierra. Poco después, encontraron un espacio aislado muy por debajo de la superficie del océano. Este espacio, a unos 14.000 pies, había estado aislado durante millones de años. Ahora había sido liberado al océano. Un bioma insular aislado llegaba repentinamente al mar de Noruega. La razón por la que el océano se volvió negro en esa zona fue nada menos que microbios. Algo que nos sorprendió a todos al imaginar la cantidad de microbios necesarios para colorear el océano en varios kilómetros cuadrados. Nos mostraron una serie de imágenes. Gruesas placas de una sustancia pegajosa, casi como el aceite, golpeando el casco del Heyerdahl. El hombre del proyector nos dijo que nos permitirían estudiar esto en persona y que ya nos estaban proporcionando muestras. Se recogerían más muestras a petición del equipo. Las implicaciones de esto eran insondables. ¿Qué tipo de forma de vida han evolucionado para sobrevivir en esas aplastantes profundidades? No voy a mentir, estaba emocionado por empezar, y mis colegas también. Nos entregaron algunos equipos de seguridad estándar y nos informaron sobre los protocolos básicos. El proyecto fue bastante secreto y tuvimos que entregar nuestros teléfonos móviles personales a 2 hombres armados con pistolas.
Esa primera noche nos dieron algunas muestras iniciales. Mis colegas estaban extasiados y la mayor parte de la noche estuvimos despiertos dando vueltas sobre nombres de nuevas especies. Al menos 13 tipos desconocidos fueron identificados esa primera noche. Nos sorprendió ver que la mayoría de los microbios eran hongos, a diferencia de las algas tan esperadas. Setas en el fondo del mar. ¿Quién lo hubiera sabido? Los primeros días fueron increíbles. Nuestros informes avanzaban sin problemas entre nuestros 4 equipos y habíamos identificado al menos 37 tipos diferentes de hongos en las aguas. En ese momento nos estábamos preparando para enviar cámaras de aguas profundas y equipos de buceo. Todavía estábamos bastante entusiasmados con todo el evento e incluso los guardias armados no nos parecieron tan aterradores. Eran buenos tipos que simplemente intentaban hacer su trabajo. Después de todo, no tenían motivos para ser desagradables. Comíamos todos juntos en la cafetería, todos los días. Mucho pescado salado y pan crujiente, según la tradición escandinava. Mi guardia favorito, Hellman, nos preparó increíbles sándwiches de atún y mayonesa. Al final de la primera semana recibimos algunos informes extraños. La mayoría de los hongos que habíamos estado probando tenían un mineral en común que no pudimos identificar. Intentamos extraerlo y en unos días teníamos 3 gramos de un metal completamente desconocido en nuestro laboratorio. Nuestro jefe estaba más que emocionado. El tercer equipo tenía un geólogo que ni siquiera podía adivinar qué tipo de metal estábamos mirando. Era casi como una estructura cristalina, pero más parecida al plomo. Nos prometieron que un experto lo investigaría en un par de días. Todavía teníamos la cabeza dando vueltas con los descubrimientos diarios. Incluso descubrimos formas de vida más grandes como los peces. Aún así, eran más pequeños que la uña del dedo meñique, pero en realidad eran formas de vida complejas, completamente negras, con formas de bolita y sin ojos. Estos peces, al igual que los hongos, tenían grandes restos del metal desconocido incrustados en sus escamas. Nuestros superiores le pusieron el nombre de Blameless Metal, Metal Fearfree en noruego, Metal Irreprochable en español, afirmando, encogiéndose de hombros, que era un nombre tan bueno como cualquier otro. Después de todo, no fue culpa del metal que hubiera salido a la superficie. Fue irreprochable. ¿Lo ven? Nos pareció algo divertido. Hay que recordar que pensábamos que estábamos al borde del descubrimiento del siglo y teníamos un espacio mental bastante brillante en ese momento. Después de 2 semanas, estábamos todos bastante acostumbrados a trabajar en el Heyerdahl. Todos nos conocíamos por el nombre y teníamos rutinas estrictas que seguíamos. El experto había llegado y estaba trabajando con el equipo número 2, pero las pruebas iniciales no fueron concluyentes. Lo único que sabíamos con certeza era que el irreprochable era un tipo de metal no descubierto previamente del que la mayoría de las formas de vida habían evolucionado para alimentarse. Selma y yo estábamos trabajando para probar los efectos del entorno de hongos en mi pez salpicón. Los otros equipos utilizaban buzos para obtener muestras menos dañadas por la presión. También se estaba instalando una cámara de aguas profundas, pero teníamos problemas para encontrar datos relevantes. Cada día los microbios se diluían y las enormes cantidades de agua en movimiento comenzaban a alejarlos cada vez más del punto de origen. Pronto tuvimos que dividirnos en 2 equipos con 2 embarcaciones cada uno. Uno siguió la migración de microbios corriente abajo y otros, incluido nuestro equipo, nos quedamos en el sitio de origen. Selma teorizó que un conjunto particular de hongos se formaba según la profundidad a la que se extendía el bioma de aislamiento, ya que el hongo más cercano al techo de la burbuja era más pequeño que el hongo más grande que vivía más profundamente. Básicamente nos permitió tener una idea de qué tan grande era realmente este espacio.
Selma estimó que tenía entre 2.000 y 2.500 metros de profundidad, dependiendo de la variación del tamaño. Aún así, la corona de nuestro descubrimiento fue, y con diferencia, el metal no identificado. Al comienzo de mi cuarta semana, comencé a ver un cambio preocupante en mis peces. Noté que había menos de ellos y que el agua se estaba volviendo más oscura a pesar de tener un filtro en funcionamiento. El comportamiento de los peces también cambió. Comenzaron a nadar en patrones circulares alrededor de una de las hembras más grande, que se los comía vivos. Llegó a ser más de 3 veces el tamaño de los otros espinudos y en 2 días era el único pez vivo que quedaba en el tanque. El color oscuro del acuario se debía a que los hongos se multiplicaban rápidamente. Por lo visto, la falta de presión no parecía ser un problema. Informé de esto a nuestros superiores y le pedí que hicieran más pruebas sobre qué tan rápido podía propagarse este hongo y si había una gran diferencia cuando se trataba con agua dulce, salada o salobre. Selma estuvo de acuerdo en que eso era importante y estaba empezando a preocuparse. Sin embargo, quedó claro que nuestro principal objetivo debería ser el metal. Aparentemente, el equipo número 2 descubrió que era extremadamente reflectante. Habían logrado reunir lo suficiente para hacer un pequeño cubo y la cosa reflejaba tanta luz que podía dañar tus ojos durante un contacto prolongado. También podía generar suficiente calor como para iniciar un pequeño incendio. Era extremadamente conductor, superando con creces al oro y al cobre. Con este potencial punto de inflexión a la mano, mis espinudos ya no eran foco de atención para el gobierno noruego. Selma, en cambio, estaba cada vez más ansiosa. Mientras ella asumía la responsabilidad de hacer todas las pruebas que la gerencia nos pedía, yo era libre de seguir experimentando con los salpicones y su reacción al hongo. Una mañana de la semana 5, cuando llegué al laboratorio, la gran hembra espinuda, apodada Kroger por mi equipo, no estaba a la vista. La tapa del pequeño acuario había sido apartada y un rastro de baba negra había quedado en el suelo. Encontré a Kroger moviéndose por la mitad de la habitación directamente hacia mis otros espinudos en el tanque de control. Decidimos que ya era suficiente y la matamos. Y fue ahí cuando descubrimos algunas características preocupantes durante la autopsia. Kroger había perdido ambos ojos y los huesos se habían deteriorado hasta convertirse en una especie de papilla negra. Toda la fisiología del pez estaba siendo reemplazada por algo gelatinoso. La concentración del metal era mayor, especialmente en el cerebro. Selma señaló en su informe que necesitábamos tomar mayores medidas de seguridad y que el hongo podría ser peligroso si se inhalaba. La dirección no la escuchó, pero a partir de ese momento nosotros empezamos a usar máscaras antigas. Muchos de mis colegas, al enterarse de esto, hicieron lo mismo voluntariamente. Este fue solo el comienzo de nuestros problemas. Los equipos de buceo informaron haber sufrido quemaduras como si los hubiera picado una medusa directamente a través de sus trajes de buceo. Nos hablaron de largas quemaduras parecidas a relámpagos en sus torsos, brazos y muslos. Al parecer, uno de ellos había sufrido quemaduras tan graves que sufrió un shock anafiláctico. Tuvieron que ser devueltos inmediatamente a la superficie, con riesgo de sufrir una enfermedad por descompresión. No nos dijeron sobre esto en ninguno de los informes, sino por los guardias que ya conocíamos. Hellman estaba tan preocupado como nosotros para estas alturas. Pero todo se fue a la mierda cuando, en la 6ª semana, empezó a llover. Era una fría mañana de principios de abril cuando llegaron las lluvias y de inmediato fue evidente que algo no estaba bien. Las gotas de agua eran espesas y casi del tamaño de pelotas de golf. Algunas caían con tanta fuerza y rapidez que rompieron los cristales del puente principal. Nos ordenaron entrar a resguardo, pero Selma logró conseguir algunas muestras.
La gerencia estaba pegando toallas al vidrio con cinta adhesiva, tratando de taparlo. Con respecto al agua de lluvia, era el mismo hongo que habíamos estudiado, pero ligeramente refinado. El hongo se había adherido al agua del océano que se iba evaporando y que se había convertido en parte del ciclo de formación de la lluvia. Esto sucede hasta cierto punto en la naturaleza todo el tiempo, pero nunca había visto nada parecido a esto. Fue demasiado agresivo. Las nubes arriba de nosotros eran completamente negras. Las gotas no solo caían, sino que al hacerlo formaban agujeros como poros en las nubes negras. El cielo mismo parecía una criatura grande y peluda, con gotas cayendo de zarcillos parecidos a pelos. Por un momento me sentí como en el fin del mundo. Nunca nada me había hecho sentir tan pequeño y tan insignificante. Los guardias tenían problemas para quitarse los uniformes. Las gotas eran muy espesas y se endurecían rápidamente, convirtiéndolas en una sustancia parecida a una baba. Niels, uno de mis colegas, empezaba a quejarse de una sensación punzante, parecida a la sal, dentro de sus ojos. Al recordar lo que le pasó a Kroger, tuve un mal presentimiento. Todo se fue al carajo rápidamente. Niels se encerró en el baño, vomitando. Hellman se desnudó y empezó a rascarse la piel con una navaja militar. Selma y yo intentamos ponernos nuestros equipos de seguridad, pero no hubo tiempo. 3 de nuestros compañeros llegaron primero y uno de los guardias empezó a agitar su pistola. Las cosas estaban a punto de enloquecer, así que simplemente nos retiramos de ahí. Nos envolvimos en ponchos y subimos apresuradamente a cubierta. Las gotas eran tan grandes que caía al suelo. Selma me ayudó a levantarme y se alejó un poco cuando vio mis manos cubiertas de negro. Intentar caminar por la cubierta superior era como deslizarse hacia adelante y hacia atrás en el barro húmedo. También notamos que el barco no se balanceaba tanto como de costumbre. La superficie del océano se había vuelto un poco más sólida. Llegamos al puente principal, pero nos cerraron la puerta. No nos dejaron entrar y cuando insistimos empezaron a amenazarnos. Nos aseguraron que usarían la fuerza para mantenernos alejados si era necesario. Abandonamos la idea y corrimos hacia los botes de rescate. Nos cubrimos con la lona de plástico y tratamos de esperar. Al cabo de unas horas, las nubes cubrieron el cielo. Apenas eran las 11 de la mañana y afuera estaba completamente oscuro. Selma y yo nos quedamos en silencio, escuchando el espeso puñado de gotas sobre la lona de plástico. Podíamos escuchar gritos provenientes de la cubierta principal. Selma se asomó en un momento dado, pero rápidamente desvió la mirada. «¿Hay algo en el agua?», susurró. Eché un vistazo, pero solo pude vislumbrar antes de que Selma me apartara. Había miles de ellos. Un sinfín de luces de hadas justo debajo de la superficie mucosa del océano. Estoy seguro de que fue el metal reflectante que reaccionó a nuestras luces de advertencia, rebotando en miles de formas de vida. A las 1 de la tarde escuchamos disparos. Nos escondimos debajo de la lona, pero pudimos escuchar la escena. Alguien salía corriendo a la cubierta principal, seguido por al menos otras 6 personas. Mientras Selma miraba hacia otro lado, yo me asomé. Pude ver a Hellman parado al frente de la cubierta principal. Estaba desnudo y sangrando, apuntando con un arma a 5 de nuestros colegas. Al frente estaba Niels. Su rostro se había vuelto completamente negro. No pude ver si tenía ojos. «¡Quédate atrás!», Hellman gritó. «¡Apártense!». No lo hicieron, sino que lo alcanzaron, gimiendo. Pensé que no hablarían, que no dirían nada, que solo balbucearían palabras sin sentido. Pero entonces hablaron. «Mátame», suplicaron. «Cómeme», pidieron. Cuando agarraron a Hellman,
empezó a disparar a ciegas. Me tapé la cabeza y los oídos, esperando que todo terminara. Durante al menos media hora se oyeron gritos guturales, gente rogando, suplicando, gritando para que Hellman los matara, para que los matara y se los comiera. La gente lloraba, gritaba y trataban de meterse en su boca. Lo que me preocupó fue lo que escuché al final, antes de que todo se calmara. Ya no rogaban ni lloraban. Le estaban dando las gracias. Y entonces, nada. Pasaron algunas horas. Se oían helicópteros y las gotas dejaron de caer sobre nuestra lona. No tienen idea de lo ruidoso que es realmente un helicóptero hasta que te paras justo debajo de uno. Son ensordecedores. A Selma y a mí nos vendaron los ojos y nos llevaron a un barco guardacostas cercano. La gente gritaba en islandés, pero apenas podía oírlo por encima de los helicópteros. A medida que nos alejábamos más y más del sitio, poco a poco me di cuenta de que Selma y yo nos habíamos separado. Tuve los ojos vendados durante casi 8 horas cuando me empujaron a una sala de descontaminación. Me cortaron la ropa con tijeras y me rociaron con agua helada y antisépticos. Podría haber jurado que era cloro puro. Me afeitaron la cabeza, me hicieron análisis de sangre y me obligaron a soplar a través de una especie de tubo como para una prueba de sobriedad. También me golpearon los dientes con una especie de martillo diminuto. Estuve en cuarentena una semana. No estaba mal, solo una habitación pequeña y sin contacto humano. No había internet, pero fuera de todo eso, prácticamente podía tener todo lo que quería pedir. Pasé esa semana leyendo y escribiendo mis pensamientos. Casi todo lo que escribí me fue confiscado al final de la semana y me obligaron a firmar un acuerdo para no hablar de eso. Estoy pensando, ya sabes, al diablo con esto. ¿Qué diablos va a hacer Islandia al respecto? Desde entonces he estado completamente desconectado del proyecto Flota Noruega, pero sé que todavía está en funcionamiento. He leído informes sobre la aparición de manchas negras a lo largo de la corriente oceánica y sospecho que el hongo está migrando. La costa norte de Islandia fue evacuada brevemente tras el resurgimiento de uno de estos puntos negros, pero afirmaron que fue por razones sismológicas. Una mierda. No vi ningún documento que mencionara los aparentes suicidios en masa. Por eso estoy en Reddit. Aquí es donde obtengo la información real. He visto videos de gente enloquecida de la misma manera que lo hizo la tripulación del Heyerdahl, rogando que los mataran y se los comieran. Parece ser un patrón recurrente y lo he visto desencadenado en todo tipo de formas extrañas. La más extraña que he visto fue en una especie de videojuego llamado Hatchman Cove que provoca el mismo efecto en las personas. ¿Les parece loco? Uno de mis antiguos colegas parece haber trabajado en un laboratorio exclusivamente de ciegos, donde trabajaron con un metal inquietantemente similar al metal que nosotros encontramos. ¿Creen que el mundo es pequeño? Pues no. Esa persona que trabajó en ese laboratorio es la misma persona con la que yo trabajé en mi artículo sobre electromagnetismo en 2015. Creo que el proyecto Flota Noruega ha tratado de contener esto. Hubo un periodo en el que apenas hubo manchas negras durante la mayor parte de 2018 a 2019, pero de repente comenzaron a reaparecer de la nada. Todavía están disponibles. Incluso puedes encontrarlos en el mapa de Google. Compruébalo tú mismo. El más grande que he visto está en la siguiente coordenada: 54.773477231666, menos 22.27.24.94.13.33.13.12. No fue solo el Brexit lo que arruinó la pesca comercial en el Reino Unido, pero dejémoslo así. Comenzó frente a las costas de Noruega e Islandia,
pero aparecen puntos negros en lugares tan lejanos como Irlanda y el Reino Unido. Según mis predicciones y siguiendo los patrones de migración, las próximas manchas comenzarán a aparecer fuera de la costa de Terranova y el Golfo de San Lorenzo a finales de 2021. Solo como ejemplo, les mostraré una imagen de satélite que encontré en septiembre pasado. Tengan en cuenta que esto estaba justo al sur de la costa de Groenlandia. A estas alturas, no está muy lejos del territorio continental de Estados Unidos. Pensando en Kröger, en Hellman, en la tripulación, no quiero ni pensar en cómo sería un humano 100% convertido por este hongo. Pero según mis cálculos, podría ser una monstruosidad de hasta 20 pies de altura. Esto es solo una estimación aproximada basada en el poco tiempo que tuve para estudiar estas cosas. Pero, a estas alturas, no me cabe duda de que ya debe haber gente infestada. Por eso les estoy advirtiendo. Busquen las manchas negras, busquen los síntomas y miren cómo actúa la gente. Los efectos de este hongo son increíbles, aterradores. Te hacen suplicar y retorcerte. Te dan ganas hasta de que te coman.